¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Comentario del Día. Donde quiera que se encuentren, queremos desearles lo mejor. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Hoy tenemos un temazo. Vamos a estar hablando de la muerte. La muerte, que es algo que nos sucede a todos. La muerte es parte de la vida. Todos eso con el final de nuestros tiempos, o el final de tu tiempo, o el final de mi tiempo. De eso estaremos hablando en el comentario de hoy. Para eso hemos invitado a Valentina, que es tantólogo, a José, que es psicólogo, y por supuesto a todo el que quiera participar y hablar acerca de este tema que tiene que ver con el final de algo, ¿no? El final de la vida, en este caso, el final de una realidad, el final de que eso terminó. Y cuando lo vemos lógicamente, ¿no? Una persona que nace, se desarrolla, ¿verdad? En el buen vivir y muere, eso es lógicamente, ¿no? Pero cuando eso no es lógico, por ejemplo, un niño que muere, ¿verdad? Un hijo que muere, ese tipo de cosas ya no son tan lógicas, o una persona que estaba muy bien y un día enfermó y muere. Así que bueno, vamos a ver si está por aquí. Voy a empezar a invitar a mis amigos. Como les decía, aquí está Valentina, aquí está Josmar, me dijo que va a estar vamos a esperar a José cuando llegue, pero ya aquí está Valentina y Valentina es tantólogo y nos puede también abrir un briefing acerca de esto. La muerte es algo que nos pasa a todos. ¿Cuáles han sido los momentos más críticos donde he estado muy cerca de la muerte? En realidad, gracias a Dios, yo no he estado muy cerca de la muerte, pero sí familiares, amigos y, por supuesto, pacientes o personas que atiendo en asesoría han tenido que, en algún punto, tener algún evento de muerte. Y creo que los más duros, pero más duros, es cuando se trata de un hijo, ¿no? Cuando el hijo de repente muere, ese es un momento realmente crítico. Bueno, había visto que Valentina te envié la invitación para que estés aquí con nosotros. Pónganse cómodos. La muerte es parte de la vida. Vamos a definir con Valentina qué es la muerte, por ejemplo. ¿Qué significa morir realmente? ¿Qué es la muerte como tal, ¿no? O sea, ¿cómo se define? ¿Qué es lo contrario a la muerte, verdad? La gente diría vivir. Vive prácticamente muerto. Valentina, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días por ¿Cómo la te ha ido? ¿Cómo mañana, está ¿cómo Caracas? están? Caracas está nublado, pero y frío. Y afortunadamente tenemos un poquito de frío que Aquí nos da está un José. respirito de los calores, ¿no? Sí, Pero ya viene el sol. Aquí está José también con nosotros. José, ¿cómo está Guanare? ¿Qué es la cosa? ¿Cómo está Guanare? Aquí estamos también, como dices tú, medio nublados y con una temperatura muy agradable. O sea que aquí hace calor todo el tiempo. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, saludos a todos, espero que estén muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Estupendo, yo estupendo. Mira, bueno, a todos ustedes, buenos días, a todos los que nos están acá. Quería empezar por acá y me gustaría que cada uno de ustedes definiera qué es la muerte. ¿Qué es la muerte realmente? Para entonces meternos en materia y no sé si tienes algún tipo de ejemplo o algún tipo de situación, ¿verdad? Práctica que nos sucede a todos, Valentina, y te gustaría de repente mostrarnos. Pero empecemos definiendo qué es la muerte y lo contrario a la muerte, que pareciera que es la vida, ¿no? Pero ¿qué es la muerte realmente? ¿Cuándo decimos que alguien murió? ¿Cuándo el médico dice se murió? Listo, está muerto. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte, cuando un médico dice se murió, es cuando cesa la actividad cerebral. Uh-huh. Pero vale, Después, ve, hay gente que se les murió el cerebro, como el caso o tiene prácticamente, bueno, muerte cerebral. Cuando hay muerte cerebral y el cuerpo sigue actuando, podríamos decir que la persona está muerta aunque lo tengan ahí 15 años. no, perdón, cuando cesa la actividad cerebral y por supuesto el corazón también, ¿no?
No, pero Pero ve, es que, hay casos donde la actividad cerebral ha cesado y el cuerpo sigue trabajando. pero no, eso no es muerte cerebral. Todavía hay alguna cierta actividad que mantiene las funciones vitales en su mínima expresión, pero sigue funcionando. Ok, Sigue entonces damos funcionando por como para muerte. mantener, para mantener las mínimas funciones vitales. Ok, entonces damos por muerte cuando la Esa es persona, muerte, el muerte órgano, clínica. ajá, el órgano llamado cerebro se va, se murió. Correcto, Ok, correcto. vamos a ver qué nos dice el psicólogo, ¿te parece? José, ¿cuál es tu definición de la muerte? Creo que José tiene problemas con el internet, Valentina. José, ¿estás por ahí? Bueno, y al que quiera participar y quiere estar aquí con nosotros también, buenos días, Nelita. Nelita, si quieres estar aquí con nosotros, también te damos, te voy a enviar la invitación si quieres participar aquí con nosotros. Y a cualquiera de ustedes que quiera expresar. Bueno, José, no te oímos, no sé si es que tienes problemas con el internet. ¿Qué es la muerte? Mira, José tiene problemas porque yo lo estoy viendo, es que tiene rayitas rojas y entonces se le dificulta seguramente hablar. Ahí lo intentó. Bueno, ok, José, cuando estés activo nos interrumpes, no hay problema. Ve esto, Valentina. Ok, entonces, ¿qué pasa con esa gente que de alguna manera está en lo que tú llamas el tránsito, ¿no? ¿O nos podrías explicar un poco mejor esta parte del tránsito hacia ese lugar, momento, espacio donde de alguna forma termina esta realidad y obviamente tiene que comenzar otra? Obviamente que muchos hablan de un cielo, otros hablan de otras cosas, pero realmente es algo muy complicado y complejo de poder tomar una posición y decir, bueno, lo que va a pasar después de la muerte, que te pasa esto. Pero ese tránsito del que tú me hablas, que es tan interesante, ¿cómo se define ese tránsito? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo contrario a la muerte? Porque es muy importante, Valentina. Bueno, yo tengo una visión muy particular porque para la tanatología, y eso es lo que soy, y voy a hacer un poquito breve, Tánatos es el dios de la muerte. Ese es el dios griego de la muerte, esa calavera que tiene una guadaña, ¿verdad? Y a partir de ahí se va creando la mamá de la tanatología o la madre de la tanatología es una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross, que ella en sus trabajos, además que fue después de la guerra, empezó a observar que en los hospitales psiquiátricos o en los grandes hospitales, las personas que estaban destinadas, predestinadas, desahuciadas, las llevaban a una habitación oscura en el último rincón del hospital y se les atendía muy poco. Casi sus familiares no los visitaban porque se experimentaba un gran temor, un gran tabú, un gran silencio frente a la muerte. Ella empezó a hablar con, con estos pacientes y empezó a dictar cátedra trayendo a estos pacientes al frente para que ellos pudiesen hablar de lo que sentían. Curiosamente, los únicos conscientes de la muerte eran estos pacientes. Los demás se desentendían o no querían mirarlo, o no querían tratarlo por miedo, por no saber qué decir, ¿no? Y porque evidentemente ya eran moribundos. Entonces los sacaban de la vida antes de que fallecieran clínicamente. Los sacaban del contacto con sus familiares, de tener un bien morir. Entonces, lo primero que tengo que decir es que para morir tenemos que estar vivos.
¿no? Si no es imposible, ¿verdad? Si no es imposible. Pero ¿qué sería lo contrario a la muerte? Porque es que la gente dice la vida, pero ¿realmente es la vida lo contrario a la muerte? Lo contrario a la muerte es, para mí es la vida. Ujú. Y lo contrario a la muerte es nacer, en realidad. Ese es el punto. Yo diría que va por ahí, ¿verdad? O sea, si Claro. lo vemos bien o lo analizamos bien, lo contrario a la muerte es nacer. ¿Por qué? Porque una vez que nos sucede ese evento de morir, ese evento tiene que tener un tiempo, porque todo en este universo tiene un tiempo y después de ahí debe haber algo que nace. No, a lo mejor no es el nacimiento que yo no quisiera entrar en estos temas de qué hay después de la muerte, porque no hay una definición clara de esto y los científicos han buscado cualquier cantidad de cosas y siempre se consiguen con una pared. Pero sí les digo algo, desde mi punto de vista, ojo, si yo vengo de un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Y eso creó esto que está aquí, este huepachón, este huemocho, igual que lo que está allá, lo que yo veo de Valentina, de José, de todos los que están conectados aquí, vienen con un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Sería muy tonto pensar que después de la muerte, o sea, después que mueres, no te vas a unir a algo que tú serías como la mitad de ese algo y obviamente todo lo que está aquí desaparece, ¿ves? Porque no tendría sentido. O sea, vas a pertenecer a algo. Claro, en nuestro egocentrismo máximo y mental y egoísta, decir que nosotros nos vamos a unir con algo es como tonto, ¿verdad? No, si yo soy ya el algo. Pero me gusta mucho definir lo contrario a la muerte sería la vida. Ahora, Valentina, pongamos los casos diarios, ¿verdad? El día a día que tú vives con el tema de la muerte. Eh, Te voy a contar varios. Yo he tenido eventos donde, por ejemplo, mi hermana murió de cáncer. He tenido eventos donde las personas me han llamado para dar conferencias porque alguien murió, un niño murió, ¿verdad? Me ha llamado una muchacha, una señora, para ir con ella, acompañarla, porque su hija estaba en ese proceso de morir. Y de hecho, en el momento donde yo me voy trasladando hacia donde está ella, la niña muere. ¿Ves? Está en ese proceso, pues ya no tenía más posibilidades, tenía una enfermedad inmune, autoinmune, estas enfermedades del sistema inmunológico. Cuéntanos un poco de eso, Valentina. Danos un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que conectar o desconectar de algo? ¿Qué sucede ahí? Bueno, vamos a empezar con lo contrario, para que podamos verlo mejor. Nosotros estamos conectados a una manguerita antes de nacer. No somos capaces de respirar por nosotros mismos. Estamos siendo alimentados y todo está suministrado a través de otro, de una fuente diferente a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio organismo. Cuando Ok, nosotros nacemos, ¿verdad? El primer elemento que nos da la bienvenida a la vida es el aire. Entonces nos desconectan de esa manguerita y automáticamente iniciamos la vida con una primera gran inhalación. ¿Para otra qué? Para conexión, otra conexión. otra conexión. Entonces venimos de un mundo acuático a un mundo aéreo. El segundo elemento casi inmediato es el agua. Recibimos los líquidos a través del suministro de la lactancia o cualquier otra forma de alimentación. Y pasa un buen tiempo para poder sentir la tierra. Primero la sentimos quizás a lo mejor en un gateo y luego ya viene la locomoción especializada que es me paro y camino. Y ahí empiezo a tener más conciencia del yo a través de un sentido de propiocepción. Ya me puedo mover. Vamos al momento de la muerte, ha transcurrido cierto tiempo
El primer elemento del cual me despido es el último que recibí, la tierra. A lo mejor ya me acuesto, ya no siento con mis pies la tierra, la movilidad puede estar comprometida. El segundo, el agua, porque ya inclusive la capacidad de glucir sabes, va cambiando. Y ya esa persona es consciente de que no necesita tanto alimentación, porque ya esto no es un elemento que me va a nutrir. Y finalmente el último elemento con el cual despedimos la vida es el aire, la última exhalación. O sea que todos morimos asfixiados prácticamente. No es que morimos asfixiados, es que ya nuestro cuerpo no necesita respirar. Qué interesante, ¿no? Vamos a llamar que la muerte es un cambio. Pero esto es curioso porque nosotros desde que nacemos venimos con esa gran compañera atrás. Los existencialistas dicen que nosotros somos arrojados al mundo para morir. Y que la vida no tiene ni sentido ni dirección. Y que ese es el único destino reconocido y absoluto, la muerte. Y pasamos toda la vida ganándole la carrera a la muerte. Y la muerte se presenta una y mil veces. Porque la muerte en realidad, y vamos a este Dios Tánato, es el cambio. Hay algo que está empujando debajo de la tierra. Y viene el Dios Tánato, ¿verdad? ¿Y qué hace? Con la guadaña arranca esa hierba seca para que la hierba fresca pueda salir. Y en realidad es eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos la muerte como una absoluta pérdida. Y probablemente es así. Pero lo que yo estoy sintiendo frente a alguien que va a morir no es lo mismo a lo que puede sentir la persona que está experimentando ese desprendimiento de la vida. Porque para lo Valentina, y una pregunta, por ejemplo, estas personas que están ya en etapas terminales, ¿tú estás de acuerdo en acelerar ese proceso o en dejarlos que sufran lo que tienen que sufrir para después morir? Por ejemplo, cuando te toca a alguien, ¿no? Alguien que tiene un problema con los pulmones o un cáncer que es lo más doloroso. Le han inyectado de todo, de todas las cosas, las anestesias, las cosas, la ponen a dormir, la persona sigue viva, o sea, apenas se despierta y va al baño y el dolor es insoportable, es horrible. Esto le pasa a mucha gente. ¿Tú estás de acuerdo en que en ese momento hay que parar la vida o hay que dejarlo que viva el proceso? ¿Cómo es ese tránsito ahí? Yo lo que creo es que tenemos que estar muy conscientes de que esa persona está experimentando un gran cambio. Okay. Y requiere de compañía y de escucha. Esto es un tema muy controversial, ¿no? Hoy en día, y a partir de ese momento, cuando empiezan a surgir todas estas experiencias, además Elizabeth Kubler-Ross describió estas experiencias cercanas a experimentar la muerte y el regreso. Y hay muchas cosas que son similares y que se repiten de manera asombrosa de un lugar a otro. Ella fue la primera que las describió y además en ese momento no había globalización. La información llegaba porque o bien la ibas a buscar o venían a ella personas para contarles. El acompañamiento amoroso, sostenido, yo creo que es uno de los grandes deseos de las personas que van a trascender. Ok, pero una pregunta. Esa persona está inconsciente y sabemos que a lo mejor incluso está pudiendo en algún momento salir de su cuerpo y ver algo, ¿no? Pero está inconsciente del cuerpo. Ahora, los familiares que están al lado están viendo que la persona no se muere, están queriendo que la persona se muera en un punto
ya la gente ni siquiera cree en los milagros. O sea, las personas lo que quieren es que se muera para que se le quite ese dolor. La pregunta es, ¿tú estás de acuerdo en que, ok, te inyecto más morfina y te mando para el otro mundo, que por cierto, eso lo hace mucha gente en Europa, o, Claro, o esperamos a que pases tu proceso, no importa todo el sufrimiento que tengas que pasar, si te vuelves a despertar y vas al baño y no soportas? Mira, Valentina, te voy a decir, por eso es que quiero que nos metamos en materia real, real. Yo he visto personas, las he visto despertarse de la anestesia, la cosa, y decir, quiero que me maten, quiero morir, ya morí, me morí. O sea, es horrible lo que está experimentando la persona y lo que te dice cuando despierta. Entonces la pregunta es simple, ¿estás de acuerdo en que en ese momento inyectamos más morfina, inyectamos algún tipo de medicamento para que deje de funcionar el cuerpo y la persona trascienda, o la dejamos que pase su proceso hasta el final? Pero te voy a dejar con esa pregunta para que la pienses bien, porque ya creo que está José aquí. José, ¿cómo ven los psicólogos la muerte? ¿Qué es la muerte para ti? Buenos días, ¿cómo están? ¿Escuchan? Perfectamente, claro y nítido. Ok, qué bueno. Bueno, buenísimo. No, bueno, muy interesante lo que está diciendo Valentina primero y lo que está diciendo tú también. Ok, según la psicología, ¿verdad? O según esta ciencia que estudia los comportamientos humanos y el desarrollo, la muerte totalmente es una detención de la vida, que luego, ¿verdad? De un cierto tiempo o de unos minutos pasa a ser una muerte total, como ella lo explicaba. Pero primeramente es una detención. ¿De qué? De los procesos biopsicológicos y biofisiológicos que como ser humano tenemos. Entonces, primero Claro, el cuerpo pero se detiene, disculpa que te obviamente, ya lo puedo explicar interrumpa, mejor como lo hice. José, porque es que aquí está el tema más controversial de todo. Disculpa que te interrumpa. Vamos a analizar a Schumacher. Schumacher tiene 12 años en ese tránsito, ¿ves? ¿Entiendes? Ok, Entonces no son unos minutos, sí. pueden ser años que la persona esté en ese proceso. Ok, sí, tú estabas hablando de algo, pero eso se conoce como la eutanasia. ¿Te refieres a eso? ¿A Bueno, me decidir refiero a qué opina la o a- psicología de o sea, cuando tú hablas de ese proceso, tú dices, es un proceso que dura minutos, pero en algunas personas puede durar años. Sí, es verdad. Bueno, incluso eso está apoyado legalmente, lo de la eutanasia. No es algo que solamente puede decidir una persona. Bueno, cuando una persona está en estado vegetal, por ejemplo, quienes pueden decidir, ¿verdad? Según leyes, según una carta, son los familiares sobre su vida. Ahora, bueno, hay La- quienes dicen que, por ejemplo, que Dios es quien da y quita la vida. Hay muchos aspectos sobre claro, me eso, gustaría ¿entiendes? que tú lo Entonces dijeras yo, directamente de ti. O sea, si tú tienes un paciente que está ajá, muriendo y el paciente se despierta y te dice, quiero que me mates o quiero morir, ¿cuándo me voy a morir? ¿Verdad? Y le vuelven a poner un poco de ok. anestesia, un poco de cosa y logra dormir otra vez, pero el paciente está ahí y está en todo su... Que esa es la pregunta que te tengo a ti también, Valentina. ¿Qué opinas tú? ¿Hay que acabar Bueno, con sí, ese proceso o eso hay que ya. dejar que ese proceso continúe? Bueno, ahí ya hay un punto muy distinto. Hay una decisión personal, ya eso es totalmente distinto a la eutanasia. Ya la persona está decidiendo, y bueno, eso sería ya también un gran Gracias, paso, diría yo, Raymond. porque ajá, no todo el mundo tiene la oportunidad de despertarse y decidir en su dolor y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, que una persona lo haga, yo creo que, wow, está decidiendo sobre su propia vida, ¿ves? En base a un dolor inmenso, diría yo, porque si alguien decide morir, es porque está pasando por un momento sumamente insoportable. Entonces, bueno, ya esa acción ya la tomó, ya que qué acción vamos a tomar los familiares, ¿entiendes? Entonces, ¿quiénes tienen que llevarla a cabo? Bueno, los médicos, pues. Ya no hay nada que decidir como familiar ahí. Si él Lo ya, más si él ya lo interesante es está que los tomando médicos en como tú lo Europa, explicas. escucha bien esto, los médicos en Europa no lo hacen. Le dicen a los familiares, aquí tienes la dosis adicional de morfina que mandaría a la persona a la otra vida. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Ajá. Porque si no se convierten en el asesino. Valen, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo Sí, es eso? sí. Y lo que bueno, estoy primero trayéndola es la vida real. Esto hay es que casos de establecer, la vida real. Imagínense claro, cómo será aquí en Venezuela.
Hay que establecer las diferencias entre un cuidado paliativo, que busca una sedación para minimizar el dolor, experimentar el dolor físico, y eso es digamos, una atención dirigida Gracias, Yomar. a... ¿Sí se me escucha? Sí, perfectamente. Ahí Ajá, con unos ruiditos, pero te escuchas perfectamente. ajá. Eso es una atención exclusivamente dirigida a minimizar todo aquello que puede ser doloroso para un paciente en etapa terminal. Esos cuidados paliativos pueden ser la sedación, medicina exclusivamente para el dolor, pero también tiene que haber ese cuidar todos los aspectos emocionales, que sienta que está en un lugar agradable, adecuado, con personal calificado para eso, ¿no? Uno dentro de la rama de la medicina, las personas que tienen muchísimo más formación en cuanto voy a ser especialmente cuidadosa con todos los aspectos que pueden intervenir para que el paciente psicoemocionalmente esté estable o no, son los anestesiólogos. Los anestesiólogos son personas que están preparadas para asistirte también y tú sentir y minimizar tus miedos. Sobre todo porque todo sucede dentro de un quirófano, donde evidentemente hay una exposición, un riesgo, ¿no? Entonces el anestesiólogo es aquel que te quita ese sentir de miedo, te minimiza el dolor, ¿no? Entonces, digamos que las personas que están especializadas en cuidados paliativos tienen la misma formación. Soy humano, entiendo tu dolor, voy a minimizar tu dolor para que esta experiencia tú la puedas vivir con la mayor paz posible. No siempre ocurre así. Yo no voy a entrar aquí en diatribas porque hay muchos elementos que juegan un papel importante dentro de la toma de una decisión. Y hablando de la eutanasia, que es la religión y la normativa de cada país, ¿no? En Latinoamérica todavía eso no está aceptado. Cuando No, y en Europa tampoco, en Europa tampoco, hay Valentina, cierto, en Europa hay tampoco. algunos pocos O países sea, que ya lo permiten. en España tampoco. El Claro, problema es que las personas entonces empiezan a tomar algunos paliativos, la familia, que no tienen que ver con algo médico, ¿no? Sino los mismos familiares se comunican entre sí y dicen, bueno, pero inyéctale más y mándalo para el otro mundo, pues, ¿entiendes? Y cosas de ese estilo, pues. O sea, te lo digo porque ese tipo de experiencias las he vivido, las he escuchado. He tenido que trabajar a la persona que, por ejemplo, inyectó a la otra persona. He visto que algunos, cuando han hecho eso, han terminado después en drogas, en alcohol, porque no soportan que mataron pues a su familiar. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, es bien complejo. Por eso es que lo que es muy tú haces, complejo. por eso es que lo que tú haces es maravilloso, porque si las familias pudieran entender qué es lo que tienen o cuál es el soporte que tienen que hacer sin desesperarse, porque claro, si tú ves a tu familiar, ¿verdad? A una persona que tú amas y esa persona se despierta, voy a volverte a poner el caso porque es muy cercano, ¿verdad? Esa persona se despierta y te dice, ya me morí, ya quiero morirme, no aguanto esto, ¿verdad? Y ya te dicen, mira, esto es lo que hay que inyectarle, y se lo inyectas, ¿verdad? Y tienes que esperar a que la persona se muera, pues lo que están esperando es que la persona se muera, ¿entiendes? Pero sale alguien de la familia y dice, vamos a ayudarlo, pues, vamos a que se muera más rápido. Entonces, ese tránsito, y voy a dar ahora mi opinión, ese tránsito para mí es muy importante, ¿ves? Indistintamente del dolor que ahí se pase. No solo ese tránsito, sino que yo creo en algo y se lo he hecho saber a la gente cuando tienen alguna persona en fase terminal. Yo creo en algo que se llama los milagros. Y creo también en algo que se llama que el cuerpo puede revertir cualquier enfermedad.
Pero la mayoría de la gente no cree eso. La mayoría de la gente cree en el sistema, como el sistema te dice y lo que tú acabas de decir. Bueno, mira, hay un grupo de personas bien preparadas que son los anestesiólogos que te van a inyectar esto y eso te va a quitar el dolor. Pero lo que no nadie se pone a pensar es cómo puede revertir esta persona el proceso. Y si lo vemos un poco como Joe Dispenza, lo que habla Joe Dispenza es muy interesante de todo lo que está haciendo para revertir un proceso. Entonces el punto es, y por eso es que vuelvo a la pregunta, ¿no? Que ninguno de los dos ha tomado una posición. Si tú me hablas de la posición, para mí, yo no estoy de acuerdo. Creo que la persona tiene que pasar su proceso y tiene que pasarlo acompañado y tiene que pasarlo con un grupo de gente y tienen que hacer oración, mantras, algún tipo de vibración hasta que ese cuerpo se vaya. Y puede ser que a lo mejor un grupo de anestesiólogos lo ayuden para que no tenga tanto dolor, pero hay que insistirle a la persona que por mucho dolor que esté pasando, que él tiene el poder para revertir eso hasta el último segundo. Ese es mi punto de vista. Pero cuéntame, Valen, ¿alguna vez has tenido esa experiencia? ¿Has estado con familiares que He tienen a estado con alguien? varias personas, he acompañado a varias personas en su proceso de trascendencia. Esto puede durar, es variable, pero Puede durar años, puede durar 1 año, 2 años, puede dependiendo, durar ¿no? años. Pero yo solamente digo algo. La muerte para mí es un proceso de creación. Fíjense esto. Porque nos acerca muchísimo a esos valores espirituales que elevan la vida y que le dan sentido a la vida. La muerte le da sentido a la vida. Y el estudio de la muerte nos permite quizás comprender la vida. Para todos los que estamos observando a un familiar morir, estamos acercándonos a eso o que de alguna manera recibimos esa noticia. Quiero decir que la muerte no tiene justificación. Y no tiene justificación sencillamente porque estamos vivos. Lo que para nosotros es doloroso y representa una pérdida, para esa persona que está viviendo ese proceso, puede ser una respuesta. Excelente. Mira, Valen, disculpa que te interrumpa, pero tenemos aquí a Barbie que quiere participar y me gustaría también escuchar la opinión de José. Barbie, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de este planeta te encuentras? ¿Y qué opinas de este tema? Barbie, ¿estás ahí? Ok, parece que Barbie no tiene forma de hablar. Ok, excelente, Valentina, tu punto de vista. Tú sabes que hay un psicólogo, no sé si ustedes lo han visto, él es muy famoso en internet y tiene mucho, cuando habla de las cosas, habla de una manera con mucho humor, ¿no? Por eso me gusta mucho. Que se llama Fidel, no me acuerdo ahorita el apellido, pero lo pueden buscar ahí. Fidel, él hace muchas cuestiones que tienen que ver con la muerte. Y es muy interesante el punto de vista de él. Bueno, vamos a continuar, Valen. ¿Qué nos seguías? Disculpa que te haya interrumpido, pero quería escuchar a Barbie que le dimos también el pase para entrar. Cuéntanos un poquito entonces. Tú decías que has estado en compañía de esas personas. Y es bastante conmovedor ver cómo esas personas están muy conscientes de su proceso. Entonces, esta doctora que vino a enseñarnos muchas cosas, que vino a acercarnos a nuestros familiares que están en ese proceso de trascendencia, nos mostró la conciencia que tienen estas personas que saben que van a morir. Y así como celebramos el nacimiento, ¿verdad? Acompañando a esos padres, a esa tríada, a ese día cero de ese ser humano que viene a nacer,
ella propone ese acompañamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense. Eso es muy importante. ¿Cuál es el primer paso desde el diagnóstico de una persona que le dicen, mira, tienes cáncer, que es lo que normalmente le dicen a la gente, o tienes una enfermedad terminal? Tengo una persona ahorita que me llamaron, posiblemente los ponga en contacto contigo. Sería bien interesante, Valentina. Esta persona le diagnosticaron cáncer y ya comenzó a escupir sangre, pues, ¿entiendes? Entonces está en ese capítulo final, pues. Cuéntanos un poco cuáles son los pasos desde el diagnóstico hasta el momento que la persona se va. Como tal, no existen unos pasos, pero sí una forma de estar siendo. Fíjense cómo lo estoy diciendo. ¿Quién estoy siendo ahora para este familiar que amo profundamente y que se enfrenta por unas etapas muy bien descritas de duelo? Porque tiene ausencia de salud, ya es la primera gran pérdida. Esa es la primera gran muerte, ausencia de salud. Ya no tengo la vitalidad y resulta que se enfrenta a una batalla y esa batalla es la necesidad de afrontar la muerte, conquistarla, dominarla para salir vivo de ella. Esa es la primera gran cosa que pasa por una persona que recibe esa noticia. Y así nos pasa a todos los que rodeamos a esa persona y es nuestra forma peculiar de negación de nuestra mortalidad. Entonces, eso es un proceso que se debe respetar, porque va a suceder sí o sí. Entonces entra la persona en un proceso de negación, va a buscar las vías, las opciones, las posibilidades de mantenerse. Y se va generando una conciencia, ¿no? Es verdad, la vida es finita. No es infinita, es finita. Y entonces la persona que acompaña debe tener las siguientes características. Un par de orejas gigantes. La boca cerrada. Y unos brazos grandes para abrazar. Porque cuando la persona empieza a experimentar sus miedos, los va a comunicar. Va a haber una expresión de emocionalidad contundente. A veces decir todo va a estar bien o no te preocupes que lo vamos a solucionar es una expresión de amor. Pero no necesariamente es lo que la persona quiere escuchar. La persona quiere estar acompañada. Yo me he sentado en silencio al lado de una persona con la música que quiere escuchar. Me ha tocado leer la Biblia o cualquier otra lectura sagrada. Me ha tocado leer poemas. Me ha tocado sostener una mano. Me ha tocado ayudar a organizar todos los asuntos financieros. Porque no lo hace directamente con los familiares para no exponerse al dolor de ellos. Porque siente culpa. Entonces en ese proceso de negación se da esa sensación de que, bueno, voy a fallarles, ya no voy a estar aquí. Y empieza a haber toda esta serie de movimientos cuando hay tiempo, ¿eh? Claro. Vale, vamos a escuchar un poco a José también, que creo que quiere dar su opinión también en cuanto a esto, pero quiero hacerte una pregunta para dejártela ahí. ¿Cómo haces para no quebrarte en medio de esa situación? Digo quebrarte de que veas tanto dolor, y a pesar de que tú tienes un entrenamiento y demás, pero somos humanos, ¿verdad? Ver a una mamá llorar porque su hijo le cayó un televisor encima, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Muy difícil. Bueno, quería escuchar a José, pero se volvió... Ajá, ¿estás ahí, José?
Cuéntanos un poco, Aquí José, ¿cuál estoy. es tu punto de vista sobre esto? Mira, lo que pasa es que nuestra actitud ante la muerte no es totalmente sincera, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si nos analizamos a todos, ¿verdad? Inconscientemente, nosotros una actitud ante la muerte. ¿Cuál es tu actitud ante la muerte? ¿O cuál es mi actitud ante la muerte? Piénsalo ahí en los secretos. Bueno, nuestra actitud ante la muerte es totalmente contradictoria, para comenzar, ¿verdad? Porque bueno, desde la escuela nos enseñan que nacimos, nos reproducimos y luego vamos a morir, ¿verdad? Aunque eso se queda almacenado y vemos personas morir, vemos familiares morir en el transcurso que vamos llevando nuestra vida o creciendo, pero inconscientemente hay una negación, ¿verdad? Esto lo decía Freud, Sigmund Freud, que nosotros tenemos una actitud contradictoria totalmente ante la muerte, ¿verdad? Y que inconscientemente nos creemos inmortales. ¿Por qué? Por el mismo temor, por las mismas emociones que no nos permiten aceptar que la muerte va a llegar en algún momento. Sí lo sabemos, pero no lo queremos aceptar ni confrontar. Entonces, la muerte es algo que se le debe netamente a la vida, ¿verdad? Porque todo proceso, incluso hay una ley en la física, ¿verdad? Que todo objeto material llega a su desaparición o a su desintegración. O sea que toda materia debe desintegrarse en algún momento. ¿Y qué somos nosotros? Materia. Somos un organismo, somos órganos, cuerpos. Entonces, hay una negación rotunda en nuestro inconsciente, allí adentro, allí en lo más almacenado. ¿Por qué? Bueno, porque las emociones tienden a negar la realidad, muchas veces. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de esto. Y sobre lo que hablaban, para acotar que no se quede pasado, que no se pase por debajo de la mesa, lo que hablábamos de la eutanasia, sobre decidir sobre un enfermo o un familiar o un conocido que despertó de repente, un ejemplo, y dijo, quiero morirme, ¿cuándo me voy a morir? Hay un caso que pasó en Holanda, que es uno de los países, de los pocos países que aplica la eutanasia o que la valida legalmente, ¿verdad? Que era otra cosa que estaban conversando, que Holanda aplica eso y lo valida como legal. Entonces, ahí ya pasó un caso muy importante, ¿verdad? Que ustedes estaban hablándolo. Ok, ¿cómo se siente? Creo que no lo dijeron de esa manera, pero vamos a poner esta pregunta. ¿Cómo se siente la persona que decide quitarle la vida a un familiar, ¿verdad? Si a ti te dan la inyectadora con la morfina o cualquiera de estos químicos o sustancias que le va a quitar la vida a un familiar o la persona que tengas al frente sufriendo, ¿cómo te vas a sentir luego? ¿Cuál va a ser la carga emocional? Creo que sería la pregunta. En Holanda hubo un caso que Exactamente, una persona, ¿verdad? exactamente. Sí, en Holanda hubo un caso de una persona que decidió sobre la vida de ese familiar, sobre quitársela, fue el responsable de tomar la acción, de inyectar, bueno, perdió la vida a su familiar y a las semanas esa persona responsable terminó suicidándose. Entonces ahí vemos que hubo una carga emocional de culpabilidad, totalmente. ¿Por qué? Porque bueno, no somos dueños de la vida ajena de nadie. No podemos tomar decisiones ni para vivir, ni para morir, ni mucho menos. Muchas veces las tomamos incluso, muchas veces hay personas que quieren organizar tu vida y planificártela. Imagínate sobre tomar acción sobre la vida de otro o sobre la muerte. No, yo no apoyo eso, es mi opinión. Por eso te decía, si la persona tuvo la oportunidad de decir cuándo me voy a morir, cuándo va a terminar este sufrimiento, yo creo que ya lo dijo todo, no tiene que decidir nada a nadie. Ahora, tú decías que los médicos te van a dar a ti la voluntad o la inyectadora para que decidas quitarle la vida a la persona, porque sí, ellos no van a cargar con esa culpa de quitarle la vida a la otra persona. Tiene que haber No, un y que responsable, decías tú. legalmente lo pueden meter preso, ¿entiendes? Lo meten preso. Si algún Así es, familiar porque dice, sí, mira, el fulanito está de acuerdo, pero yo no, y eso es ilegal, ¿entiendes? Y empieza el proceso sí, legal. totalmente, porque es verdad, sí, ellos honran y pactan y prometen eh, cuidar la vida de sus pacientes y de todo ser humano que le rodee, es verdad. Vigilar por la vida y por la sanidad del prójimo, no por la muerte, eso es verdad. No les conviene. Así es. Bueno, realmente un temazo. Barbie, no sé si quieres participar. Te apagué el micrófono, pero si quieres participar sería estupendo. Aquí hay muchos comentarios, me gustaría leerlos. Y si alguna persona quisiera participar, Nelita nos dice que tiene mala señal, que por eso está ahí. Yosmar también nos dijo que tiene mala señal y que por eso dice por acá, hay tiempo. Nelita nos dice, hay tiempo para todo.
tiempo de nacer y tiempo de morir. Yo también creo en eso. Ok, gracias Nilita. Vamos a ver, porque hay muchos comentarios. En el momento de transición pueden suceder muchas cosas, nos dice por acá. Vamos a ver, ¿qué más? Aquí Juan nos dice, Juan, si quieres participar con nosotros, estamos a la orden aquí para invitarte. Dice, siempre quedará el conocimiento, que pasamos a los demás. El sentido de la vida es la muerte. Sin eso, ni existe evolución. Sin eso, ni existe evolución, dice por acá. Ok. Me parece muy interesante, José, lo que dices en cuanto a eso, y también a ti, Valentina. Te dejé una pregunta por ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo hace Valentina para no quebrarse? Porque, oye, tuve un poco de gente llorando, ¿vale? Y eso es complicado, ¿no? Por muy fuerte que uno se quiera hacer, y más la mujer que es tan sensible y tiene tanta información emocional. Danos un dato. ¿Cómo haces cuando tienes que estar al lado de esas personas para que no te quiebres, pues? O después que pasa ese proceso, vas a tu casa y lloras 3 días. Pero es que el dolor es parte de la experiencia humana. Le Ok, tenemos tanto miedo a lo que continuamente vamos enfrentando. La muerte no se presenta cuando morimos. La muerte se presenta una y otra vez. Y pasamos en varios momentos de la vida experiencias de suma negación hasta llegar a la aceptación. Y la muerte es eso que no podemos cambiar. Y que en algún momento vamos a ir aceptando. Nosotros, tanto por alguien que estoy por alguien aquí acompañando, no significa que no estoy mirando mi propio proceso. Así que el que muere no viene a enseñarnos a morir, sino a enseñarnos a vivir. Fíjate algo, hay un libro muy interesante de José Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte. Y quiero poner esto en la palestra a propósito del comentario que hace Juan. Es un libro muy interesante porque en cierto país X, a partir del 1 de algún mes, la muerte decidió suspender sus actividades. Así que pasó un día, 2 días, 3 días y nadie moría. Y esto generó, primero, de primera instancia, un júbilo, pero después desató un caos absoluto. Los invito a leer porque a veces, como les dije, nosotros no vamos a encontrar ninguna justificación a la muerte. Y es importante ser honesto con la emocionalidad que eso nos genera. Así que se vale expresar la emocionalidad. Es válido quebrarse, porque eso es una descompresión emocional y es válido tenerla. Y yo tengo que reconocer lo que está sucediendo dentro de mí para poder entender al otro. sí. Ahora, Valentina, ¿no te ha sucedido, por ejemplo, en mi experiencia, cuando he tenido que estar en esos casos, el primer punto o la primera regla que yo utilizo es aceptar el proceso de otro? Lo que tú acabas de decirlo, pero no solo aceptarlo, respetarlo. Realmente la palabra es respetar ese proceso, ¿no? O sea, no quiero hacer lo que yo quiero que pase, sino lo que tiene que pasar en el proceso de Correcto. lo que la persona vive. Lo que es, no lo que debería ser o lo que me gustaría que fuera, sino cómo es ese proceso, ¿no? Así es. Y en el punto que he estado, digamos, eso tiene como, no sé si te ha pasado, pero en mis casos, cuando lo he estudiado muy bien, eso viene como una recta, a veces una recta un poco más pronunciada. Hay un punto de crisis que se puede generar de un solo golpe o que puede generarse poco a poco, y creo que cuando se genera poco a poco no nos vamos dando cuenta de lo que va pasando y tenemos que ser muy conscientes de lo que va pasando, y la cosa va pasando tan rápido y tan lento al mismo tiempo que es algo increíble lo que sucede ahí. Y llega el punto crítico, ¿okay? Y después hay un bajón, que por lo general es un bajón como una bajada
lentamente, en algunas personas es un bajón un poco más crítico, ¿no? En el momento de la crisis, donde vamos subiendo, donde no sé si tú lo has experimentado, pero lo que yo he experimentado, y lo he experimentado incluso en mis seminarios, es como si una fuerza infinita entra dentro de mí y de verdad ahí no hay conocimiento, ahí no hay ideas, ahí no hay lógica. A mí se me ponen las manos ahorita, mira, me estoy erizando, no sé si lo logras ver, me estoy erizando en la medida que lo cuento, porque lo he vivido en esos momentos críticos, lo he vivido en los seminarios, en un punto de los seminarios, cuando damos estas conferencias, donde pueden haber 100 personas o 10, hay un punto donde es como si una inteligencia suprema, para mí es el mismo Dios en potencia, pero no sé cómo decirte en términos de Yo ideas entiendo lo que me lógicas. dices, lo Y entiendo entonces perfectamente. algo empieza a fluir, cada palabra, cada acto, cada cosa que hago es, Valentina, perfecta. O sea, es como que viniera al dedo a esa persona, a esa familia, a ese grupo, ¿no? Te Porque fuiste. el conocimiento está afuera, la sabiduría está dentro de ti. Y tú eres parte de eso, de esa gran sabiduría. Yo voy a describir un poquito cómo yo actúo y bajo qué premisa. Y lo voy a usar con una analogía, porque tú ves un barco en el océano. Y si navega más allá de los límites de nuestro campo visual, la gente del barco no desaparece, simplemente está mudándose a otra orilla. Entonces, nosotros estamos con dos grandes misiones y creo que es así para mí, es mi creencia, para poder explicar por qué amorosamente yo me acerqué a la tanatología. Para mí, una de las grandes misiones que tenemos es existir experimentando la vida. Hay quienes existen experimentando la muerte. Y eso tiene que ver con qué fuerza usamos. Si usamos una fuerza que se llama amor, que todo lo unifica, lo centra y lo equilibra, o una fuerza que se llama miedo, que todo lo fragmenta y lo coloca afuera. Entonces, en este sentido, nosotros venimos también, y venimos con esa misión, o vinimos con esa misión, de experimentar, aprender a morirnos. Y lo vamos a hacer muchas veces durante la vida. Cuando de primaria pasamos a secundaria, cuando rompemos una relación de pareja, cuando un familiar se nos va, cuando nos mudamos a otro país, cuando nos jubilamos. Vamos cambiando de realidad. Y frente a cada realidad nos damos cuenta que seguimos existiendo de alguna manera u otra. Y vamos resolviendo esos grandes cambios. A otro nivel, a un nivel mucho más amplio, la muerte es cambio. Algo va a cambiar. Yo creo que yo me gradué de tanatóloga el día que me tocó acompañar a mi papá. Y antes de que pudiese yo tener una acción contundente como tanatóloga e hija, o como hija y tanatóloga, tuve que aceptarlo. Así que la muerte se nutre de esa hermosísima palabra, esa experiencia de buen morir que se llama aceptación. Y esto sucede para la persona que está experimentando ese proceso, y sucede cuando decide no batallar más, porque hay que ganarle primero al instinto de supervivencia, Tú a sabes ese que arraigo con la hay, vida, ¿no? hay una palabra que yo uso por ahí que a la gente no le gusta mucho, que dice, ríndete, Bueno, es que ríndete, los procesos de rendición son interesantes, ríndete, porque hermano. cuando O sea, claro, claro, el y es otro día una estaba palabra en una hermosa también, consulta. El otro día estaba claro. en una consulta y después que la persona habló como 20, 30 minutos casi o 20 minutos,
La única palabra que salió de mí fue, ríndete, hermano, ríndete. No, y vuelvo, la persona que se va de nuestro campo visual no deja de existir. Tú sabes que a mí me encanta esto. Si mañana no despertara, solo piensa que me he dormido. Piensa que en la paz de mi sueño te sueño y no me he ido. Qué bonito. Usa Mira, mi tenemos, ropa, usa mi ropa, lee mis libros, toma mi copa, bebe mi vino. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido. Búscame dentro de ti que ahí siempre estaré contigo. hermoso, hermoso, bien. Mira, Valentina, tenemos aquí Qué a bonito, qué bonito. Jocelyn. Jocelyn, ¿qué te gustaría comentar acerca de la muerte? ¿Cómo defines tú la muerte? ¿Y qué es para ti la muerte? Mm, un sueño profundo. Un sueño profundo. Me gusta esa definición, ¿no? Un sueño profundo. Valentina es tantóloga, José es psicólogo. Y no sé si quieres hacer alguna pregunta o si quieres compartir algo con nosotros acerca de estos procesos donde la gente muere, donde la gente puede estar en un largo periodo o corto periodo de enfermedad o de ausencia de la salud, como le llamó Valentina. Eh, Tienes la palabra. Bueno, no sé mucho al respecto, ¿verdad? No soy tan profesional como ustedes, pero hasta el momento nadie en mi familia todavía tampoco ha pasado por ese proceso, así que no tengo mucho conocimiento sobre ese tema porque gracias a Dios, bueno, Dios nos ha librado de muchas cosas y no hemos, vamos a decir que obtenido la experiencia de hablar sobre el tema porque gracias a Dios no lo he vivido. Claro, pero le estás pidiendo, le estás dando gracias a Dios por algo que va a suceder de todas maneras. Y el otro Exacto. punto es, seguramente has ido al velorio de alguien, ¿cierto? Sí, solamente estuve en el velorio de mi abuela. Ok, y yo te voy a invitar Huyó. a algo, Jocelina. Si le quieres dar sentido a tu vida y realmente que haya fuerza dentro de ti, te voy a invitar a que veas a alguien que está en su etapa terminal. Y como dice Valentina, a lo mejor para leerle un libro o simplemente para quedarte ahí acompañándolo durante 5 o 10 minutos. No, no tienes que estar ahí una hora si los familiares te lo permiten, porque eso es lo que le da sentido a la vida, la muerte, en muchos casos. Gracias, Jocelina, por estar ahí. José, ¿tienes algún comentario para ya ir terminando? Ya se nos acabó la hora. No quiero extenderlos por el tiempo de ustedes y de alguna manera también quiero hacer unas conclusiones finales. José, ¿algún comentario y ya para ir cerrando? Sí, bueno, es que somos tan inentendibles a veces, ¿no? Este, hay una frase que dice que la vida es como la neblina, ¿no? Que está y luego se fuma. Y yo creo que cuando se fuma, ciertamente, lógicamente, es la muerte, se refiere a eso, ¿no? Y bueno, cuando decía que somos seres tan inentendibles es porque muchas veces en cuanto a vivir somos avariciosos. Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas de 90 años, de 80 años, que ellos me comentan que, ok, que ya vivieron su vida, ya están preparados para partir de este mundo porque están conscientes de todo lo bien que la pasaron en su vida, ¿ves? Y que creen que ya llegó su ciclo. O sea, creo que la vida tiene sentido, obviamente, ¿no? Según como tú la veas. Si, por ejemplo, vives 100 años, ¿qué más quieres luego de 100 años? Si ya luego de 100 años no puedes mascar la comida, tienes que comer solo líquidos, vuelves a ser como un bebé. Entonces, sí, hay muchas etapas donde las personas mueren, muchas edades, no todos mueren a esa edad. Pero viéndolo desde este enfoque, ya que tú decías lo de los velorios, yo he tenido ese tipo de experiencias donde personas adultas pueden procesar y aceptar la muerte en sus vidas muy distinta a una persona de 70 años tal vez, o una persona de 55 con cáncer. Entonces creo que esto también depende de lo tan consciente y lo tan disfrutable que viviste tu vida, ¿verdad? Porque sí, la muerte es algo que le debemos a la vida netamente.
¿Por qué? Porque bueno, como dije, todo llega a su final. Nada es eterno, todo fluye. Y bueno, creo que hay que vivir la vida al máximo para que luego no te pese cuando te llegue o estés en una enfermedad donde tú no hayas disfrutado ni el 1% y en esa enfermedad quieras empezar a disfrutar tu vida realmente. Esa es mi conclusión. Y la muerte, Gracias, bueno, hay que José. verla Valentina, como es tal cual. gracias, José. Excelente conclusión. Valentina, para ir cerrando, y voy a dar mi conclusión ahorita. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la muerte no es una posibilidad. Así que desde que nacemos estamos predestinados a morir. Y que el fin del cuerpo físico no es lo que nos debería preocupar. Yo creo que nuestra preocupación debe ser vivir mientras estemos vivos. Y eso nos ayuda a acercarnos a una vida completa y plena. Y eso es lo que nos enseñan las personas que trascienden. Nos recuerdan que estamos vivos. Y además entiendo que tenemos muchísima negación porque vinimos con un instinto muy marcado de sobrevivencia. Pero las etapas del duelo que están bien descritas suceden hasta llegar a esa plena y pura aceptación. Y ahí, cuando aceptamos, entonces viene la mejoría del moribundo, donde empieza a ver que quizás, tal vez, otra etapa es el devenir, esa etapa donde me despojo de esta vestidura, de este habitáculo que llamamos cuerpo, y me libero. Así que una vez que aceptamos la muerte, el cambio, evidentemente nos liberamos, ¿no? Y liberarse es estar despierto. Qué bonito, Valentina. Y bueno, Valentina y José, les doy las gracias. Me gustaría que pusieran sus números de teléfono si quieren, para que alguna persona, si necesita tener algún acompañamiento con Valentina o alguna asesoría con José, pueda tenerla. Voy a concluir diciendo lo siguiente. La muerte es parte de la vida, pero hay unos procesos que son muy interesantes cuando estamos viviendo. Esos procesos, por ejemplo, de los que hablaba José, cuando una persona llega a los 80, 90 años, está aceptando en algún punto que ya no va a poder vivir más, y eso tiene la persona algún tipo de relación con la muerte, y cuando llega la muerte inclusive los ves morir en paz, los ves morir bastante tranquilos. Otros, teniendo la misma edad, el mismo cadáver, lo vas a ver tenso, no aceptaba la muerte. Y cuando vamos pasando eso, si logras ver algún tipo de cadáver, vas a ver cadáveres muy tranquilos, vas a ver cadáveres muy tensos, vas a ver cadáveres con mucho miedo, ¿no? Y los cadáveres que más me han llevado o me han llamado la atención son los cadáveres de los niños, sobre todo cuando la niña estaba en un problema inmune, de una enfermedad autoinmune. Y la mamá me llamó y me dijo: Benito, ¿tú me puedes acompañar? Mi hija se está muriendo y a los médicos no. Yo le dije: claro que sí, por supuesto. Salí a esa hora, eran como las 10 de la noche. Me acuerdo que no tenía carro, salí en Puerto Ordaz caminando. Quería llegar al edificio donde estaba ella, estaba bastante cerca. Y cuando llegué, el cadáver estaba ahí, ya ella había muerto. Pero lo que me asombró de esa niña, a pesar de que le decía a la mamá, le dijo varias veces que no quería morir, lo que me asombró de esa niña fue su cuerpo, la tranquilidad y la paz que había recibido en ese instante. En ese instante yo no sabía que me había graduado de tantólogo, ahora sé que me gradué de tantólogo, pero el punto clave aquí es que después, estudiando esto un poco más en profundidad, me conseguí con unos videos de Fidel Delgado acerca de la muerte. Y esto ha sucedido porque en mi familia han muerto personas de cáncer, 2 hermanas las tengo muertas, y además estas personas que me han llamado, una vez me llamó una persona que nació su hija
fuimos a verla, todo estupendo, y a la semana se murió. Y realmente esos procesos me llevaron a estudiar mucho este tema, a pesar de que no hablo de él, lo tengo conmigo, es como muy, muy, muy íntimo. Hay algo que me llevó a conectar con alguien y se los recomiendo. Se llama Fidel Delgado. Fidel Delgado es psicólogo y él está en Madrid. Y pueden ver los videos de él. Él tiene muchos videos, te ríes con él cuando habla de la autoestima y habla de un poco de cosas, pero tiene unos videos específicos que hablan de la muerte. Y realmente ver esos videos y poder ver la experiencia que tenía Fidel, me encantó. Hay una experiencia que él habla de un niño también, que la mamá, el papá estaban preocupados porque el niño se iba a morir y bueno, era una locura en la clínica y hablaron con él. Y él habló con este niño y el niño le dijo, quiero que me dejen en paz, quiero que me dejen en paz. Ya quiero, o sea, y esto es interesante porque eso es el proceso de que él no tenía miedo a lo que venía. Los papás sí, y bueno, por supuesto, todos los adultos tenían mucho miedo en ese instante. Para terminar, la muerte es parte de la vida. Vive tu vida al máximo. Acéptala con tus miedos y con tu certeza. Acéptala con todo, no como debería ser o como te gustaría que fuera. Acepta cada instante que te regala la vida, aunque no sea el que tú quieres. Acepta es algo importante y eso empieza con la aceptación personal. Y si te aceptas de dónde vienes, tu papá y tu mamá, y si te aceptas en dónde naciste, tú, ¿verdad? Y si te aceptas toda tu vida, aunque no estés de acuerdo con algunas cosas que hayas hecho, entonces la vida cobra más sentido y dirección, pero en un punto que nos lleva al segundo nivel. El primero es la aceptación, el segundo es la rendición. ¡Ríndete! ¡Ríndete! La vida no es para que como tú quieres que sea o como debería ser o como te gustaría que fuera. ¡Ríndete! ¡Ríndete! Fluye con la vida. Y por último punto, o los dos últimos puntos son, vive el presente, que es lo único que tú tienes, y crea posibilidades o crea tu felicidad. Amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Todo mi corazón, todo mi cariño. Espero que mañana tenemos otro tema, Valentina y José. Vamos a estar hablando, y Yosleni, y Yosmar, y Nelita, que está por ahí también. Mañana vamos a estar hablando del miedo. Vamos a hablar del miedo. Vamos a meternos en el miedo profundamente, porque lo que tenemos al final es un profundo miedo a la muerte también, ¿no? Y el miedo a vivir. Hay gente que tiene miedo a vivir, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo al que dirá, miedo. Así que de eso estaremos hablando. Gracias a todos ustedes. Que tengan un día fenomenal. Y no me cabe la menor duda que gracias a tu presencia, este mundo es un mundo mejor. Hasta un nuevo encuentro. Chao, chao.